Ya, bueno, entonces decíamos que les voy a compartir entonces este ejemplo. Aquí tienen que poner harta atención porque este documento que les voy a compartir ahora no se los voy a subir al aula, dado que es un proyecto profesional que no es de mi autoría, pero sí me lo prestaron para poder graficar un poco en términos concretos y reales cómo se realiza una entrega en los proyectos de accesibilidad universal, ¿ya? Entonces, dado que no es de mi autoría, no puedo facilitarlo ni, ¿cierto? Espera un segundo. Ese es uno. Ya. Entonces les decía que no puedo, en el fondo, compartirlo masivamente, ¿cierto? Ya. Ahora vamos a compartir entonces la pantalla. Ya, entonces aquí tenemos, y es lo que ustedes van a ir desarrollando en sus casos de estudio una vez que hayan hecho ustedes van a tener una lámina, ¿cierto?, de diagnóstico y otra lámina de propuesta de ruta accesible en el contexto que hayan, en el área, perdón, que hayan escogido, ¿ya? Si ustedes ven aquí, un plano de accesibilidad es un plano profesional en el fondo, es un plano de arquitectura o urbanismo, no es un esquema, ¿ya? Tiene dimensiones, tiene secciones, tiene simbología que se ha aplicado y que en este caso está al lado izquierdo, en la viñeta, perdón, al lado derecho en la viñeta, para simbología que se relaciona con los conceptos que hemos ido viendo eh, en clase, ¿cierto? Ay, perdón, ahí, se ve muy chico todavía. Donde se indican los conceptos que hemos ido viendo. Por ejemplo, toda la zona achurada y en azul y con ancho de 1,20 es la ruta accesible de la vereda que cumple con lo que establece la ruta accesible en veredas con un ancho de 1,20 y con una altura libre de 200 centímetros, perdón, con un ancho de, de 1,20 digo, a 200 centímetros en este caso, pero tiene el mínimo de 1,20 que es con lo que hay que cumplir, y con un alto de 2,10 m libre en veredas. Por otro lado, también indica para el caso de parques que el ancho es de 150, lo que vimos en clase. Entonces, en el fondo, lo que se hace en esta lámina o en este contexto urbano y en el caso de estudio que ustedes eligieron es aplicar cada uno de los criterios en el fondo del manual, porque eso fue lo que vimos en clase y que en realidad se traduce en la OGUC, de la ruta accesible, ¿ya? El círculo es para indicar que da el radio de giro de 150 centímetros cuando corresponde. Este tipo de simbología habla de la presencia de alerta podotáctil o cambio de pavimento, ¿cierto? Aquí en zonas de pendiente indica que la pendiente no es superior al 10%. Y aquí está otro complemento que es que cuando hay rejillas, en el fondo, esto no lo conversamos, pero son con orificios de menores a 1,5 centímetros, ¿ya? Entonces, si ustedes se van dando cuenta, a ver, no tengo la manito para... No me deja tomar manito. Entonces, ustedes se van dando cuenta, aquí está la... ¿Ya? Se va especificando todo, alerta podotáctil. ¿Por qué? Porque aquí viene un cruce, ¿cierto? Viene caminando por la vereda
que tiene en este caso un ancho de 2, por lo tanto es más de 1,20, cumple con lo que se solicita. Después aquí estamos en los cruces, ¿cierto? Esto no es una calle propiamente tal, es la parte de un parque, pero aquí indica que está la alerta, porque aquí viene un cruce, se juntan dos ejes, ¿cierto? Entonces, como dijimos en clase, cuando se da este tipo de cruces, ¿cierto? Hay ciertas recomendaciones que cumplir. Una es la alerta para avisar de que viene otro elemento, hay una pendiente previa a la bajada, aquí tiene que estar despejado un diámetro de 1,5, etcétera. ¿Ya? Entonces se va en el fondo mostrando cómo este elemento urbano está cumpliendo con las condiciones de la accesibilidad universal. Y si ustedes se dan cuenta acá, aquí también esta área tiene secciones, y esas secciones es para indicar que las alturas está cumpliendo con lo que establece la ruta accesible, que tenemos un alto de 1,10 libre, que hay una ruta accesible libre de elementos en este caso de 2 metros, más de 1,20, por lo tanto se cumple, respeta lo que se solicita, y que tiene una franja libre para los elementos y otra franja libre para el peatón. Lo mismo al otro lado, ¿ya? Bueno, y también especifica finalmente el ancho total de la vereda y de la calzada en su totalidad también. ¿Ya? Entonces las secciones son para justamente reforzar el concepto de la ruta accesible y sus cumplimientos en alturas y anchos. ¿Ya? Entonces todos los cortes que están aquí están orientados para evidenciar eso, ya que se cumple. Así que bueno, esa es un poco la forma en cómo uno presenta planimétricamente, voy a hacer aquí otro zoom, cómo uno presenta planimétricamente el proyecto de accesibilidad. Aquí todo lo que está marcado, lo vamos a hacer un zoom porque está muy chiquitito, todo lo que está marcado con azul, ya, es la ruta accesible, para que ustedes, no se marca todo azul, ¿cierto? Se marca en azul lo que corresponde a la ruta accesible. Ya aquí hay un encuentro, entonces lo segmentan y le ponen C1, que vendría a ser lo que pusieron más acá. No sé si lo especificaron aquí, este es C1. Entonces se hace un zoom en el fondo para detallar ese encuentro. ¿Ya? Entonces lo primero que tienen que hacer ustedes en sus proyectos es marcar esta ruta accesible con este azul, ¿cierto? O achurado, para que entonces se pueda identificar qué es lo que van a especificar y qué es lo que tiene que ir cumpliendo, ¿ya? Bueno, y también marcar secciones donde sea importante para poder indicar que se propone en el fondo una altura correspondiente a lo que se exige, a lo que se espera. Entonces aquí es un poco para hacerles un recorrido de en este caso este proyecto completo, ¿ya? En este caso, como es un proyecto urbano, la escala está 1:1000, ¿ya? Y eso respecto a la planimetría. Ahora, cuando se hacen entregas, de los proyectos de accesibilidad, no solamente se entrega el plano, ¿cierto? Sino que también se entrega una memoria. Y esa memoria, para el caso de esta entrega,
nuestra, del encargo 1, esa memoria no la vamos a realizar. Ustedes solamente van a realizar su diagnóstico, ¿cierto? Es decir, su planta primero mostrando, ¿cierto? La ruta que están analizando y el diagnóstico de esa ruta. Y después en otra lámina, ustedes van a hacer la propuesta de mejoras de esa ruta que diagnosticaron, ¿ya? Ahora, recuerden que que la propuesta de mejora no es, bueno, quizás para aquellos que les sea fácil lo pueden hacer planimétrico, ¿cierto? Pero para aquellos que demande mucho tiempo transformar eso a planimetría, también es válido, ¿cierto?, que se use como base una fotografía del Google Earth que sea obviamente legible, ¿cierto? No que se vea así una mancha y que uno no sepa qué se está identificando. Y bueno, y sobre esa imagen, entonces uno puede ir identificando, ¿cierto? Sugiriendo los arreglos, ¿sí? Aplicación del artículo tanto, pendiente de mayor de 10%, como ir diciendo, en una lámina uno dice lo que está mal, ¿cierto? Y en la otra indicando lo que se debe hacer, que no necesariamente, como les decía, tiene que ser un plano 2D dibujado completo con todos los dibujitos y los detallitos como lo vimos ahora. Esto lo estamos haciendo como a escala docente, porque en el segundo encargo va a ser un poquito más exigente en el área de arquitectura. Pero por ahora, por ejemplo, bastaría si... A ver, vamos a hacer un ejercicio. Cada uno va a encontrar su modalidad. Yo no digo que el que quiera hacerlo 2D y puede, lo haga. Bienvenido. Pero en el caso de que no se pueda, por cualquiera sea la complicación que se presente, supongamos que yo... A ver si hay una imagen de Google Earth para que sea un poquito más fácil. De repente Google Maps también es una opción. Ya, supongamos que vamos a... Ya, supongamos que... ¿A dónde se me fue el zoom? Supongamos que yo voy a analizar este cuadrante, ¿ya? Que este es mi caso de estudio, este cuadrante. Incluyendo los cruces, ¿cierto? Para que... Entonces le voy a sacar una... Ya, entonces supongamos... Bueno, muchas veces estas también están está la opción de... Aquí está mapa, pero también está la opción de la planimetría en foto. Bueno, aquí no sé cómo se hace en internet, pero está esa opción. Yo la he usado en otras aplicaciones. Satélite. Ya aquí, por ejemplo. Vamos a sacar la foto de nuevo. ¿Cierto? Aquí se ve clarito. Ya vamos a sacar otro cuadrante. No me da. Como se me agranda mucho, ya ese cuadrante un poquito más chico. Que mientras más cerca, a veces da y se alcanza a ver mejor, pero ahí tienen que encontrarle el punto ustedes según lo que analicen. Ya, entonces vamos a analizar este cuadrante que está acá, ¿ya? Aquí, capitanía, este pedacito se encuentra en la esquina. Ya. Entonces, supongamos que yo puedo
hacer esa imagen que saqué, trabajar sobre esa imagen, si está, como les digo, legible, ¿cierto? Si está toda borrosa y no se entiende nada, ver la opción de hacerla 2D desde el... Ay, no puedo encontrar el insertar imagen. Imagen aquí. Entonces uno tiene la opción de esta alternativa, ¿cierto? Que está un poco más, se ve, de complementar las dos quizás. ¿Dónde está? Recortar. Y entonces vamos a hacer que nuestro cuadrante, ya ese supongamos. Mi cuadrante es ese. Pero aquí, ¿cierto? Que uno ve el ancho total nomás, ¿cierto? No ve como, supongamos que es el cuadrante de análisis. Uno aquí ve el cuadrante general nomás, ¿cierto? Uno no ve si hay una vereda, si hay dos veredas, no se ve eso. Pero entiendo mi cuadrante. Entonces, yo detallo que mi cuadrante de analizar, voy a insertar formas. Entonces yo digo, mi cuadrante a analizar es este, ¿cierto? O en realidad... Este es mi cuadrante a analizar, incluido el cruce. Ya, vamos a poner ahí, acá. Bueno, ahí me pongo en diagonal como para incorporar la calle, porque en el fondo lo otro ya es casa. Ya, entonces supongamos que ese es mi cuadrante. Analizar, y voy aquí a las líneas. Ya, ese es mi cuadrante a analizar, ¿cierto? Después con la imagen que yo saqué en 3D, no en 3D, sino que satelital, yo podría eventualmente deducir si se alcanzan a ver veredas o lo que sea de ahí. En el caso de que estoy analizando un sitio que no está cerca de mi casa, ¿cierto? Porque si está cerca de mi casa y tengo la opción de poder ir a recorrerlo, siempre y cuando no se expongan a estar muy solos, sobre todo si es que todavía no han salido de cuarentena, yo diría que no salir, porque como están las calles más solas, no sé, yo haría... Ya, entonces supongamos que es el mismo cuadrante, ¿ya? Entonces yo por Google Earth podría eventualmente, o Google Maps, bueno, le sacan todas esas cositas, pues aquí eso no debiese aparecer porque ensucia el objetivo de la imagen. Ahí tienen que descliquear que muestre estas cosas. Entonces, si uno ve aquí, tampoco se alcanza a ver mucho el recorrido visual de que si hay vereda, una vereda, cómo son los cruces. Así que en ese sentido, por ejemplo, esta imagen no aportaría mucho más que si yo hago lo mismo que acá, en el fondo, ¿ya? Cerrar el cuadrante. Entonces, si en ese caso no hay un apoyo visual en el fondo que sume al diagnóstico o que sume a lo que yo voy a ir haciendo, entonces, para aquellos que pueden ir a sacar, insisto, sin exponerse, sin ir solos, solas, pueden ir entonces a sacar fotografías si es que se puede hacer, y si no, también la herramienta de Google Maps o de Google Earth da la opción de, supongamos aquí ya la capitanía, de recorrer, ¿cierto? De recorrer, y uno podría en el fondo recorrer todo el cuadrante sin tener que salir de la casa y poder tomar dimensiones. Siempre trae aquí la opción de una regla para medir. Entonces uno podría tomar el ancho. Mire, por ejemplo, aquí esto ya no cumple, ¿cierto? Bueno, es un arbolito, pero
se puede liberar de otra forma para asegurar ese ancho. No sabemos si es efectivamente 1,20, quizás es 1,20 y cumple con el mínimo. Entonces uno puede ir sacando, no sé, pantallazos y ir, ¿cierto?, identificando a los lados todo el diagnóstico, ¿ya? Entonces si yo digo... entonces en el fondo si lo que hago en 3D, igual se puede hacer un levantamiento y se puede hacer más o menos rápido en realidad. Entonces yo digo, para mi diagnóstico inicial, yo digo, ya, este aquí, si esta no suma mucho, la saco. Y, ¿dónde está insertar? Ya, entonces yo digo aquí calle, no sé qué, no sé cuánto. Ya, esta es la calle que se llama Domingo Bondi, ¿ya? Entonces, y aquí, de esta forma, yo voy en el fondo presentando mi ruta que estoy analizando, ¿ya? Y si no resulta difícil, yo creo que no podría resultarlo, pueden tomar este plano, escalarlo, ¿cierto? Uno aquí, si ve la capitanía, puede con la regla tomar el ancho total, se escala este plano y después entonces uno puede solamente dibujar la zona, esta gran zona, no es, si quieres dibujar las casitas, porque en realidad son súper sencillas, pero lo importante que aparezca más que las casitas y todas esas cosas es el ancho de vereda, por ejemplo, a los dos lados, ¿ya? Y para cosas como elementos urbanos, bueno, ahí se recurre entonces a la fotografía que complementa esa imagen para que no tenga que estar dibujando arbolito por arbolito, ¿ya? O poste por poste. Entonces, en el fondo, en este recorrido donde ustedes van haciendo y distinguen una falla, ¿cierto? Cuando están haciendo el diagnóstico, entonces pantallazo y lo muestran, ¿ya? Y en la propuesta como de la propuesta de la ruta accesible, ya en su plano final, ¿cierto? Que en realidad, viéndolo bien, yo pensé que podía ser más dificultoso, pero no. Vamos a achicar esto para poder agrandarla. Vamos a achicar el cuadrante y ya está ahí. Supongamos que han hecho ya, pueden trabajarlo sobre esto mismo, pero legible, ¿cierto? Supongamos que este ya es mi plano 2D de levantamiento y yo ya tengo mis anchos de vereda, ¿cierto? Definidos. ¿Cierto? Ya dibujé todas mis veredas con sus anchos respectivos, ¿cierto? Si a veces, muchas veces, si es que es fácil de hacer, desde la foto satelital, cuando no hay tantos árboles, es fácil distinguir dónde está la ubicación del árbol. Entonces uno podría hacer un montaje ahí y poder dibujar los arbolitos. Ahí, por eso les digo, ustedes tienen que buscar sus propias herramientas como para hacer lo más completo posible esta representación digital de la zona que están estudiando. Ya, entonces supongamos que este es el plano 2D ya donde ahora ustedes van a hacer su ruta accesible. Ya, entonces aquí me faltó marcar en el diagnóstico que ustedes, esta es su zona, ¿cierto? Pero por otro lado, lo que están
lo que van a analizar, ¿cierto? Propiamente tal, y lo que es lo que vendría a ser la ruta accesible como tal, es esto, ¿cierto? Aquí es donde está esta ruta accesible, que es este borde blanco. Entonces eso lo pueden marcar con azul y poder distinguirlo mejor. O ahorrarse esto y hacer solamente esto, ¿ya? Por eso, y cada uno va a ir buscando su forma. Ya después en el plano 2D, entonces, ¿qué voy haciendo yo? Aplicando los artículos respecto de la accesibilidad universal en el espacio público de acuerdo a la OU, ¿cierto? Y para eso tienen varias alternativas que están como bibliografía. Está la bibliografía del manual, ¿cierto? Que es lo que, sobre el cual nos apoyamos en la clase, que parte en el fondo desde aquí, accesibilidad en el espacio público, ¿cierto? Y entonces ahí ustedes tienen que ir leyendo los criterios que fuimos viendo en clase para indicar que efectivamente cuál sería la sugerencia para cumplir con esto, ¿cierto? Si quieren, como se mostró en el caso del real que les compartí, hacer un corte en el área donde están y entonces mostrar que esto cumple o no cumple con el ancho y la altura libre que se exige. Como ven aquí también está la alternativa de mostrar una foto, ¿cierto? Mostrando cómo sucede y después está la foto de cómo debiese ser. Y para eso, claro, tienen dos alternativas, ¿cierto? Uno podría decir, ya hago un fotomontaje por foto sacando lo que no debiese estar y dejarlo como es, como debiese ser. O en la misma foto, ¿cierto? Uno la trabaja y dice, ancho de tanto, actualmente tiene, no sé, 90 centímetros. Elemento urbano, entonces uno va haciendo la sugerencia de lo que no debiese ir ahí, ¿ya? Entonces uno va criterio por criterio aplicándolo. Los anchos mínimos, verificar que si estamos en vereda, tenga el ancho mínimo de 1,20 que dijimos. Si estamos en parque, que tenga el ancho mínimo de 1,50, en este caso que yo les mostré es un parque. Entonces uno puede ir complementando esas dos cosas. Después las materialidades, como son las materialidades cuando hagan el diagnóstico y las muestren, y después cómo sería la materialidad que ustedes proponen para la mejora, ¿cierto? De acuerdo a la normativa. Después, si hay zonas dependientes en este cuadrante que están analizando, bueno, indicarlas si es que son mayores al porcentaje que se permite y si la tienen que modificar, tienen que decir el porcentaje el que debe ser, ¿ya? O la pueden dibujar como en el fondo se muestra aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Que es un triángulo, ¿cierto? Con el porcentaje máximo al que debiese respetar. Entonces, en el fondo es ir revisando todo su cuadrante de acuerdo a estos criterios que fuimos viendo en clase y que aparecen en este manual. Ya después si llegan a un cruce, bueno, ¿qué propuestas van a hacer de los distintos cruces que conversamos? ¿Ya? ¿Cuál es la propuesta más apropiada, digamos, de acuerdo al cruce? No necesariamente tienen que ser todos, quizás es uno de ellos y que se repiten las 4 esquinas, o de acuerdo a cada esquina hay distintas aplicaciones y ahí corre entonces el criterio de ustedes. Y por lo mismo, por ejemplo, si es que tienen la opción de hacerlo 2D, lo pueden hacer 2D, y lo hacen en CAD, como en el fondo está en la planta aquí, ¿cierto?
Pero también está la alternativa de que uno pueda, no sé, va a aplicar, por ejemplo, el cruce número 1 y lo lleva al plano que ya tengo, donde estoy elaborando mi sugerencias, ¿cierto?, de arreglo para que se cumpla con los criterios de la OBUC y decir acá que en esta esquina se va a aplicar este cruce, por decir algo, ¿ya? Pero no se trata el trabajo que se vuelva de un pegoteo de cosas. El pegoteo tiene que ser un apoyo, es un apoyo gráfico importante para indicar lo que se quiere hacer, pero al ladito irá a ir algún texto, ¿cierto?, que diga algún apoyo respecto de lo que se está decidiendo, ¿cierto? Para yo no ver como un collage de fotos sin la lógica analítica detrás, ¿ya? Para lo que voy es que hay distintos medios para eh, presentar en un contexto docente, ¿cierto? En el contexto como estamos ahora, porque en la vida real, como proyectos de accesibilidad universal, se entregan como todos los proyectos, que se entrega un plano, escalado, con líneas, ¿cierto? Con simbología, con escala, con norte, con todo, como todo proyecto, ¿ya? Entonces, para el caso de, en esta oportunidad, dado que la zona que quizá analicen puede ser un poco extensa, por lo mismo no elijan zonas tan extensas, ¿ya? Con un cuadrante como de este tipo ya es un buen ejercicio, ¿ya? Además que resulta más manejable para poder en detalle o en profundidad poder aplicar mejor los criterios. Y además resulta más manejable si uno lo quiere hacer en 2D. Si uno elige un cuadrante así pequeñito como este, ya tiene puntos para en el fondo aplicar criterio, porque tenemos vereda, tenemos cruces, ¿cierto? Tenemos todos los elementos de todos los puntos que podemos ir aplicando según lo que nos habla el manual. ¿no? Tenemos los cruces, si vamos más abajo, aquí que habla, está un poco borroso. Ah, bueno, son los distintos tipos de cruces y las propuestas de solución que ustedes tienen que ir viendo cuál criterio aplicar. Entonces, un cuadrante de ese tipo, aquí está la indicación podotáctil, después mobiliario urbano, en el caso que lo haya y sobre todo en los parques, ¿ya? Y así entonces, ir viendo punto por punto. No creo que que el cuadrante que elijan tenga una pasarela, ¿cierto? Pero en el caso de él lo tienen ahí como apoyo, ¿cierto? Y hasta ahí entonces llega todos los criterios que hay que ir revisando uno a uno en el cuadrante propio, porque después entonces parte el ítem edificación, que es para nuestro próximo trabajo, ¿ya? Entonces, en el fondo mis sugerencias es que ya no lo han hecho, es elegir un cuadrante manejable, ¿cierto? Si es que eligieron un cuadrante o una plaza muy grande, lo conversamos ahora y podemos acotarlo, ¿cierto? Más que nada para que se haga más manejable el ejercicio. Siendo algo como de este tamaño, es fácil de levantar en 2D, ¿cierto? Porque básicamente puras líneas y después con el apoyo visual en Google Maps o Google Earth uno puede tomar medidas y entonces hacer el levantamiento de los anchos de vereda. Como en la planimetría uno no puede ir viendo la tridimensionalidad, ¿cierto? Complementar ese 2D con pantallazos para poder visualizar la calle. Entonces uno pone aquí, lo dibuja 2D y pone en el fondo un levantamiento de cómo son las cuatro esquinas, perdón, las cuatro calles. Después va a ser un levantamiento fotográfico de dónde estoy viendo los errores.
y entonces puedo hacer supongamos que en este caso es un error o una carencia, entonces yo aquí pongo de acuerdo, no sé, al artículo XX, el ancho de vereda es de 1,20 mínimo, ¿cierto? Actualmente es de 1, por decir algo. ¿Ya? Entonces uno va haciendo un diagnóstico y va identificando los problemas en la calle. Después puedo decir, en el fondo yo tengo que ir viendo que han ido aplicando uno a uno los criterios del espacio público de acuerdo a lo que hemos hablado en clase y al manual. Después quizá aquí tengo y digo, elemento urbano fuera, no, perdón, en la zona de tráfico libre de la ruta accesible. ¿Ya? Entonces sí voy diagnosticando, después quizás si llego a este cruce y digo, pongo una fotito, ¿cierto? Y digo, cruces sin rebaje o sin huella podotáctil. Entonces yo ahí voy mirando y voy diciendo las cosas que faltan en el fondo, ¿ya? Eso como sugerencias, cada uno tiene sus formas, pero con sugerencias para ir referenciando el diagnóstico y para ir referenciando después la propuesta de soluciones. ¿Ya? Y en la propuesta de soluciones tienen la opción de dibujarlo, ya que si es que fuera algo como así, es bastante manejable, manejarlo 2D, perdón, graficarlo 2D, o complementarse con las soluciones que van apareciendo en el manual indicando dónde se va a aplicar esto. Pero, por ejemplo, en esquinas como esta, que son como un poquito más complejas, si es que le tocara, justo aquí tocó eso, pero tocó nomás. Por ejemplo, este encuentro va a tener un tipo de solución, porque es llegada en T, ¿cierto? Después aquí este encuentro, donde es 4 esquinas, va a tener otro tipo de solución. Y esta son bastante parecidas. Pero aquí esta también va a tener otro tipo de solución. Entonces, como les digo, la idea de la propuesta de arreglos en el fondo o de propuestas de soluciones no se tiene que volver un collage de cosas, sino que si lo van a hacer con apoyos de imágenes, así como lo estoy mostrando yo un poco, aquí quedó obviamente un poco desordenado porque es un ejercicio del momento, tiene que ser legible, ¿cierto? Se tiene que leer profesional, no como un collage al lote en el fondo de llegar y pegar porque esto es lo que creo así nomás. ¿Ya? Aquí tiene que haber algún tipo de reflexión respecto de lo que estoy haciendo. ¿Ya? Bueno, eso respecto como del ejercicio mismo del encargo y de cómo pueden ir encaminándolo para resolverlo. Insisto, estos son caminos, de repente cada uno tiene sus formas. La única exigencia independiente de los caminos que cada uno tome como desarrollar su trabajo es que en ese camino se evidencie claramente cómo están aplicando los conocimientos y el juicio crítico que pueden ir aplicando en la materia, ¿ya? Después está aquí, como les decía yo, voy a borrar esto ahí. En la vida real se entregan el proyecto, se entrega el plano, ¿ya? También se entrega una memoria. Y en esa memoria se hace la identificación del proyecto, que es un poco lo que ustedes van a tener que hacer al principio en su entrega, ¿cierto? Que es presentar el cuadrante, dónde está, qué comuna, etcétera, etcétera. Entonces, en esa memoria que ustedes ahora no van a hacer para
encargo. Solamente en la primera página, ¿cierto?, de su trabajo, quizá antes de esta, del diagnóstico mismo, tienen una presentación del caso de estudio y dicen dónde está ubicado, etcétera, etcétera. Bueno, y en esta memoria, se las muestro para que se hagan una idea de qué tratan las memorias. En esta memoria se van contando todos los criterios que se fueron aplicando y se va en el fondo evidenciando que se hicieron, ¿ya? Les puedo compartir aquí después el listado de los símbolos por si necesitan ir aplicándolos después en su proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí presentan, ¿cierto?, dice el espacio público y todas las intervenciones que se hicieron, ¿ya? Y la van entonces aludiendo al artículo que se está ejecutando en el artículo tanto, habla de que tiene que haber un ancho libre de tanto, un alto de tanto, entonces aquí muestran una fotito indicando que eso en este proyecto se está cumpliendo. Ya, entonces en el fondo la memoria se transforma en un respaldo de las acciones concretas y su solución real, mostrando en el fondo que eso es así, ¿ya? Que se están resolviendo cada uno de los artículos que se exige en la OBUC. En este caso son los cruces, ¿cierto? El artículo tanto, tanto. Aquí ellos identificaron que hay dos tipos de cruce 1 y cruce 2. El cruce 1 es a nivel de vereda. Ya les decía yo recién que hay distintos tipos de cruce y cada cruce tendrá una solución distinta. Está el cruce a nivel de vereda en una esquina. Por otro lado está el cruce peatonal a nivel de vereda, pero con veredas opuestas. Esos dos tipos de cruce ellos identificaron en su proyecto. Aquí habla de los cruces y muestran cómo están resueltos los cruces de acuerdo a la propuesta que se indica en la normativa. Después pasan a la topografía del terreno cuando se habla de los máximos de pendientes, los pavimentos. Si se dan cuenta, en el fondo son cada uno de los artículos y puntos que hemos ido mencionando en clase y que se hablan en el manual. ¿Ya? Y el ejercicio que tienen que ir haciendo ustedes en su plano es básicamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, de eso trata una memoria. Les vuelvo a comentar, para esta entrega no hay memoria, ¿ya? Nos entrega una memoria, pero sí como dijimos en el encargo, este encargo debe tener primero, ¿cierto?, la presentación del caso, ¿ya? Saber dónde están. Después tiene que haber una lámina de diagnóstico, ¿cierto?, donde ustedes van mostrando las problemáticas que tiene. Y la tercera es la propuesta de la ruta accesible en el fondo, ¿cierto?, que es la ruta que ustedes van a ir adecuando y diciendo los arreglos que hay que decir para cumplir con todos los puntos de la ordenanza. Y con lo que debiese cumplir ese cuadrante, bueno, ese cuadrante porque es lo que estamos estudiando, pero en general los arreglos que hay que hacer. Y para esta propuesta y para esta puede ser 2D, dado que el cuadrante es manejable, ¿cierto? Y uno puede hacer fácilmente un levantamiento 2D apoyándose con esta herramienta, o puede ser algo como de este tipo, siempre y cuando no se vuelva un collage ilegible, ¿cierto? Y no quede más bien algo fotográfico que analítico, ¿ya? Entonces, esa es la idea del desarrollo de este encargo, ¿ya? Ya son las 9:18, creo que a las 9:30 nos toca nuestra pausa. Entonces
lo que vamos a hacer ahora es tomar la pausa la vamos a adelantar 10 minutitos. Volvemos a las 9:30 y en el segundo módulo entonces para aquellos que quieran compartir su caso seleccionado y conversar si es que han avanzado algo, si tienen dudas que hayan surgido ahora con estas recomendaciones, las podamos ir resolviendo porque además todas las dudas siempre sirven para todos, ¿ya? Así es que bueno, vamos a pausar ahora y volvemos a las 9:30, ¿ya? Nos vemos en un ratito y ahí entonces abrimos la sesión para dudas y compartir los casos. Nos vemos en 10 minutos.
¿Aló? ¿Estamos de vuelta ya por aquí? Ya, a ver, entonces ahora, si es que alguien tiene alguna duda, ¿cierto? Em, de lo que hablamos ocurre? De la clase, de lo que hablamos en el módulo anterior, voy aquí a ver un poco de luz. De lo que hablamos en el módulo anterior para que em, vayamos resolviendo, o si alguien quisiera compartir lo que ya ha escogido en una primera instancia o analizado. Patricio tiene su mano levantada. Sí, profe, yo tengo una duda igual, que yo elegí un tramo, no sé si igual Patricio, sirve. espera un poquito que no estoy, tengo algo raro en mi... Ahí sí, ahora Yo sí. no, yo no elegí un cuadrante, elegí como un tramo así a lo largo. A ver, muestra, ¿puedes compartirlo? ¿Sí? Ya. Mm, Que aquí igual hice como una breve, ¿Ya? presenté un poco, Claro, y aquí bien, bien. elegí el tramo. Ya, Y acá lo seccioné para ponerle abajo las fotos y cosas así. ya. ¿Y esas secciones, qué metros, cuántos metros son? Es aproximadamente como 1 kilómetro más o menos, Ya. todo el tramo. Ya, entonces me parece bien como la lógica de elegir en el fondo toda esta sección, ¿cierto? Que es un solo eje en el fondo, ¿Sí? pero para temas de análisis yo creo que te tienes que quedar con un tramo porque hacer todo eso en el fondo es mucho trabajo para el tiempo que tenemos, ¿cierto? Entonces yo elegiría uno de los tres tramos, el que más te acomode o el que quizás tenga más, por ejemplo, o el más cortito, por ejemplo, el tramo 3, o sea, el tramo uno, perdón, pareciera ser el más cortito. Sí, Eh, abajo igual puse algo, profe, a ver. que igual me falta acá abajo unas fotos que me faltó Ah, sacar. ya. Ujú. Por ejemplo, ahí le puse en el uno, eh, no hay bajada para los discapacitados a las veredas Ya, ahí, y no hay cruce de paso de cebra. ya, pero por Eh, ejemplo, disculpa que te interrumpa, Patricio. Por ejemplo, ya en esta foto, ya aquí vamos como al diagnóstico mismo, ¿cierto? Pero, ¿sabes? Me falta un paso previo, que es en el fondo donde yo puedo eh, visualizar el lugar, ya no el problema mismo, que está bien, que es el paso que viene, pero más fotos como de los bordes como esta, por ejemplo, donde yo puedo ver como profe que no conozco el lugar, ver la ah, calle en el fondo, ya, saber cómo es este borde, saber cómo es el otro borde, sí, eso falta como antes de, ¿ya? Y después pasamos entonces al diagnóstico mismo, que es un ya, poco lo que tú estás haciendo aquí, que es el número uno, y marcar bien el cuadrante que vas a analizar ya cuando vas al zoom mismo. Por ejemplo, si te vas más arriba, en la foto inicial o en la lámina perfecto, inicial, esa, sí, ya, entonces ahí el cuadrante se toma como que es bastante, ¿cierto? El tramo uno es como que hasta que toma, eh, es como ser un poquito más minucioso. Efectivamente, el tramo llega hasta aquí atrás o, o es el borde inicial. Entonces, cuando pasas al tramo uno y lo especificas más abajo, mira, sí, baja, detallar mejor dónde termina tu, bueno, imagino que es el borde que está en color, ¿cierto? sí, Que ahí termina tu borde, ¿cierto? Entonces ya, entonces ahora lo que te decía yo, así como lo haces con fotito, quizás con letra, perdón, con número, con sí, letra A, borde sur, o ya para acá, B, borde norte, y en el fondo yo ver cada uno de los bordes que estás interviniendo o diagnosticando, ¿ya? ya. Para que haga eso más legible. Y en cuanto a la elección del tramo, me parece bien, como dado que es un tramo igual pequeño, yo creo que vendría bien que lo hicieras 2D a la hora de plantear las soluciones quizás, no ahora en el diagnóstico, que está bien así, pero a Sí. la hora de proponer las soluciones
como es un tramito súper chico, yo creo que eso es súper fácil de hacer 2D, ¿cierto? De poder hacer la propuesta de esa forma como lo mostramos en la lámina formal de una entrega de accesibilidad. Eh, para el diagnóstico está como bien esta Igual visualización, había ¿cierto? hecho los otros tramos igual. Claro, eso, ese está bien como el formato. El tramo 3 igual. Ya, está bien que muestre todo efectivamente el tramo, em, pero a la hora de analizar uno, como ya de la aplicación misma de los criterios, toma uno de los tramos, porque si no se te va a hacer muy largo, ¿ya? Ya, Y el tramo uno, por ejemplo, yo lo veo bastante bueno porque en el fondo es más acotado, tiene varios tipos de aquí tiene un encuentro uno, ¿cierto? De sí. cruces. Después tienes un encuentro 2, otro tipo de cruce, donde tienes que proponer una solución y mostrar esos cruces cómo funcionan hoy día. Así que me parece bien como punto de partida. Y Ya, bro. en la parte de solución y de aplicación de los artículos, yo sugeriría ahí pasar al 2D, dado que es bastante manejable el tamaño. Y Ah, dado ya. que también se puede hacer el levantamiento con el apoyo de Google Maps para poder medir o poder hacer un levantamiento más o menos cercano a la realidad, ¿cierto? No, de hecho, igual acá no hay, o sea, no aparece mucho en Google Maps a donde vivo yo, pero ese tramo, Ya afuera de mi casa, ese tramo. es cerquita. De acá afuera no, donde Ah, vivo. ya, ya. Entonces fue como Pero el que menos saqué fotos, se me olvidó, como fui más arriba y, y dejé como para el último y se me olvidó. ya. Patricio, pero siempre teniendo en consideración de no estarse exponiendo a estar muy solo. No sé si tu comuna todavía está en cuarentena, me imagino que sí. No salió recién, Salió salió recién. Ah, ya, bueno, entonces el- ahora en la semana hay más gente, de más movimiento, me imagino, y tratar de ir en la semana a sacar fotos, aunque aparezca gente en las fotos, ¿cierto? Porque de repente uno como estudiante se pone minucioso y bueno, como arquitecto también, de que no quiere que la gente aparezca en las fotos que uno analiza. Eh, em, pero busca el mejor momento para sacar la foto en cuanto a lo que quieres mostrar, ¿cierto? Porque si está lleno de gente y no se ve lo que quieres mostrar, se entiende que uno no quiere que aparezca gente. Sí, Pero lo que voy es que no te expongas a la soledad, ¿cierto? Como a cualquier cosa que se pueda presentar en un contexto más solitario, ¿ya? Así que bueno, ahí si te queda cerca, te queda fácil ir a medir, pues. Vas con una ya, winchita sí, y sí, ahí puedes hacer ese levantamiento que es más o menos rápido, ya, profe, gracias. ¿ya? No sé si alguien más quisiera compartir lo que escogió o si tiene duda de lo que mostramos en la clase, el módulo anterior. ¿Nadie? La profe. ¿Quién me habló? Gustavo, estoy de la cuenta de Catalina, sí, que estamos juntos. Ah, por eso. Sí. Porque yo miraba y se me habla Catalina, pero son un hombre. Ya, ya, ahora entendí. Ya, Gustavo, dime. Yo igual hice una propuesta en base al trabajo de taller que tenemos ahora, en este ¿Ya? semestre, A ver, y que es un fragmento. Voy a compartir pantalla así ¿ya? para Sí. que pueda ver. Mm, mm. Patricio, ¿tiene algo más que decir o se te quedó la mano arriba? Ah, no, no bajé la mano, profe, Ah, disculpe. ya. ¿Se ve ahí, profe? Sí, se ve PowerPoint. Sí. Ese Mm. es como el fragmento. Ya, barrio Hice Bustamante. una. Ah, es aplicado en un barrio existente. Sí. Ya, eh, bueno, la propuesta de taller, el trabajo sobre un fragmento, y en nuestro caso en el fragmento 3
que el barrio Bustamante, junto con el Ujú. parque y todo. Eh, y bueno, la ubicación partiendo es como en la actualidad un lugar que se encuentra igual en abandono y varias partes en desuso, lo que pudimos observar. Eh, Se encuentra en la comuna de Providencia y las problemáticas, ahí puse en terreno no solo observamos que las aceras no se encuentran en buen estado, sino que no cuentan con la accesibilidad universal que requiere. Ejemplo de Ujú. esto son los cruces peatonales de las avenidas importantes del sector. Ya, Otro punto preocupante de la accesibilidad es el poco cuidado de las ciclovías, de la única ciclovía existente en el fragmento. ya. Eso, este ejercicio que hicieron, me imagino que, bueno, están de a dos, Sí. es súper bueno esa partida, ¿cierto? Como, y quizá esto para todo y también para Patricio, yo sé que inconscientemente uno lo hace, pero declararlo cuando uno parte el ejercicio se aprecia de manera distinta la observación analítica. Entonces, esta de como partir con, bueno, Santiago en general y Chile completo en su mayoría, si uno puede decir, un gran porcentaje, casi la mayoría de las comunas, ¿cierto? Y de los barrios carece todavía de implementación de accesibilidad universal. Pero es bueno declarar la problemática, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tú dices, no solamente observamos que no se encuentran en un buen estado, sino que además carecen de accesibilidad, porque también podría ser al revés, ¿no? O decir, el Mm. tramo de forma natural responde en uno de sus lados favorablemente a la accesibilidad universal, mientras que el otro no. Entonces está bueno como partir con esa entrada, digamos, de hacer un diagnóstico del problema en forma global, ¿cierto? Eso está bueno, recomendarle como para todo. Sí, ¿Ya? bueno, igual lo que vio en la corrección anterior, igual es cierto, el fragmento en sí, hay ciertos puntos que tienen que no cuentan con la accesibilidad universal. Por lo general es como más al sur así del fragmento, no tanto como por Estación Baquedano. Estación Baquedano, eso ya cuentan como con un poco más, son como un poco más rigurosos en ese tema. Ya, Pero, por ejemplo, el sector sur ya ahí se pierde todo, ya hay una descontinuidad en ya. la acera, en todo ese aspecto. Y bueno, la corrección anterior dijo que se tenía que mejor profundizar como en una sola parte del fragmento, ¿no? Para no abarcar tanto. Claro, o sea, es que depende de la elección. En el caso, por ejemplo, de Patricio recién era un fragmento súper largo, ¿cierto? Entonces, por eso de ese global tomar uno, pero quizá alguien eligió un fragmento justo de como del tamaño del primer tramo y con eso es suficiente. Entonces depende como del fragmento en el fondo o Ay, del cuadrante, no sé qué. En este caso, lo que está en rojo acá abajo, ¿cómo le con la abajo de la H? problemática, ¿qué es? En Bueno, rojo. ahí hay que señalar, por ejemplo, de que en qué parte del norte ese es como el fragmento, pero denota como la zona roja vendría a ser como la baja accesibilidad que se encuentra en esos lados. Ah, ya va Ahí ligado tengo con que la arreglar un poco. Ya. Claro, se trata de ver, por ejemplo, esa calle roja, la que viene al tiro de la mancha esa roja, ¿Mm? es Avenida Rancagua, en la zona sur del fragmento. Ya. Y ya aquí, por ejemplo, en esta como isométrica que tienes con la foto, ahí ¿Sí? estás presentando como el fragmento, ¿cierto? O sea, Esas son como las como, problemáticas de la ciclovía, más que nada. ya. Es que al igual que Patricio, como que me falta la primera parte, que es, y quizás va antes de la problemática, que es como la presentación global del área, como para yo conocerla, por ejemplo. Ah, ya. Que es quizás la misma perspectiva que tú tienes ahí u otro elemento como tú quieras, pero donde yo vea la calle 1, la calle 2, en el fondo el cuadrante o el fragmento, si es algo lineal, de cómo es.
¿ya? Ujú. Y de ahí entonces pasar al detallamiento, en este caso, que es la problemática, Ah, ya. ¿ya? Sí, sí, profe, se entiende. Ahora, ojo con el tema de las ciclovías, porque las ciclovías depende del enfoque, porque para las ciclovías es otro tema, ¿cierto? Ya no está en la ruta accesible, a no ser de que la ciclovía esté interrumpiendo la ruta accesible, Claro. ¿ya? Yo Ojo ahí creo con el enfoque, ese es como el tema. ya, Es como, por ejemplo, en la intersección de Rancagua, la ciclovía también topa. Y de hecho, justo en esa intersección, que me faltó poner una imagen, hay un poste que entorpece la de los peatones y la de la ciclovía ya, a la vez. ya. Entonces, eso igual recalcarlo en lo que usted dice, en el primer Si mapa. está orientado en eso, está bien, ¿cierto? Pero hay que decirlo en alguna parte, ¿ya? Porque Ujú. yo con la foto no necesariamente puedo estar viendo lo que tú estás queriendo mostrar, ¿ya? Sí. Entonces siempre es bueno complementar con un texto, porque a veces lo contextualiza mejor, ¿ya? Sí. Bueno, y en cuanto a la propuesta que está aquí, lo que sí, primera recomendación como agrandar, está todo muy chiquitito. Sí. Por ejemplo, aquí la propuesta en estos Zoom son Zoom, pero son Zoomcitos, porque está muy Sí, son re chiquitito, chicos. Sí. ¿ya? Y a la hora de la propuesta, eh, ahí falta más, obviamente, esto es una primera partida, ¿cierto? No sé si tienes más lámina adelante o esta es la primera, la inicial, Sí, pero era como esto, como para mostrar para un partir poco. ya. Sí, Entonces, aquí en la propuesta misma, ya antes de la propuesta, lo que no me queda claro es como tu ruta, porque por ejemplo, mira, sí, voy a compartir una cosa para mostrarles a todos. sí, puedes Eh, compartir. ya. De ahí vuelves a compartir. Ya. Si ustedes ven aquí ¿dónde están los PDF? Si ustedes ven aquí estos planos, y esto es ya sea plano o ya sea fotografía, ¿cierto? La ruta queda clara. ¿Cuál es mi ruta, la que yo estoy analizando? Aquí se entiende que mi ruta, ¿cierto? Perdón, pero es que no sale la manito, no me puedo arrastrar. Aquí con el achurado me queda claro qué es lo que yo estoy considerando como ruta accesible y cuál es mi ruta. ¿Ya? Entonces, en el caso tuyo, con el avance obviamente que se lleva hasta ahora, por eso es importante las correcciones porque uno puede ahí aportar. Ay, me perdí el. Vuelve a compartir. Sí, ¿Gustavo? No, ¿cómo era? Gustavo, sí. Gustavo, sí. Sí, bueno, igual bajo esa mirada, igual, por ejemplo, hay varias partes que, que quizá sea mejor no hacer una ruta accesible así que sea como ancha, porque cierto, los parámetros de la calle no da para hacer eso. Son como calles muy angostas o tienen áreas de servicio así como locales, comerciales. Entonces, si tendríamos que hacer como ensanchar un poco la vereda, como Mm, para generar esa accesibilidad, eh, se tendría que ensanchar hacia la calle, no ya, como a perfecto. expropiar a un terreno. Ya. Entonces, igual bajo ese punto, quizás sea más interesante como el parque en sí, dejarlo como con esa accesibilidad. Acá abajo puse que el parque cumple con ciertos parámetros así como de accesibilidad universal, Mm, ya, pero eso. hay ciertas partes que no. Ya, pero mire, Gustavo y Catalina. Lo primero que hay que hacer es como definir el fragmento o el pedazo, sí, el fragmento o el sector que están como diagnosticando y donde después van a proponer mejoras. Ujú. ¿Cuál es? Porque aquí yo en esta isométrica veo un eje súper largo, ¿cierto? Pero van a analizar todo ese eje ¿En cuál? ¿La de los en problemas? esa.
Sí, puedes hacer como pantalla grande porque está muy chiquitito. ¿Cómo ese? Claro, aquí abajo voy a solicitar el control. Ya. ¿Es todo ese eje el que están analizando? No, ahí puse el tema de los conflictos que tienen la ciclovía, Ya, pero entonces por voy a eso. hacer como esa misma idea, como para señalar la problemática. Entonces, lo primero es dejar claro qué pedazo, como les mostré yo en la foto, en el ejercicio inicial, qué fragmento el que yo estoy analizando y que no se convierta como en un picoteo de análisis de distintas partes del fragmento. Ya, Ujú. entonces, ¿cuál es mi zona de análisis? ¿Es todo esto? ¿Es todo ese eje, ese borde, hasta el cruce? Y ahí, un poco como lo mostró Patricio, ¿ese es mi área de estudio? Ujú. Ya, no sé si es así. ¿Es así? No, como le decía, esa era la ciclovía. Ya, entonces hay que partir primero por esa definición, Ya, ¿ya? sí. ¿Cuál es el fragmento que yo estoy estudiando y sobre el que voy a levantar 2D, que ya lo tengo, y sobre el que yo voy a hacer un diagnóstico mostrando las problemáticas y sobre ese diagnóstico que yo visualicé voy a ir después proponiendo mejoras de acuerdo a los artículos de la ordenanza, Ujú. ¿ya? Eh, entonces, eso faltaría a este Sí, equipo, ¿ya? Quedar claro como qué pedazo estoy analizando, sí. ¿ya? Tenía un poco de dudas con el tema del terreno. Por ejemplo, tenía pensado hacer accesibilidad universal, aunque ya contara igual con algunas cosas el parque, pero mejorar un poco eso. Y me generaba igual como una duda, por ejemplo, con el terreno. Es como de arenilla, como esa arena que se encuentra en el parque. Es que por Eh, eso, mira, antes que me hagas por eso, tienen que partir por la definición del fragmento o de lo que yo estoy estudiando. ¿Qué voy a estudiar? ¿El eje de la calle o voy a estudiar el interior del parque? Ujú. Sí, Ya, sí que... obviamente en un contexto real no es que uno tenga que hacer o uno o lo otro, hay que, si hay un contexto urbano se hacen los dos, ¿cierto? Pero para ejercicio docente, eh, o quizás voy a tomar una calle y un pedazo del parque. Ujú. Entonces ahí decidir y declarar dónde voy a intervenir, Sí. No, ¿ya? sí, Eso. eso se queda entendido, profe. Eso lo voy a señalar para la entrega. Era con el tema, por ejemplo, de facilitarle a alguno y al otro tal vez no. Por ejemplo, en el caso de lo que le decía que es como de arena, probablemente como para los que andan en silla de ruedas sea como complicado, Sí, pero a los que tienen, por ejemplo, para los de visión reducida, eh, sí les conviene porque como que al saber que están como sobre tierra, pueden saber que están sobre un parque. Entendía yo como, por ejemplo, claro. como un análisis así. Lo que Entonces, pasa es me que genera... por eso cuando hablamos de los espacios urbanos, son rutas accesibles, rutas. Y dentro de este espacio donde hay arena o no hay arena, tiene que haber una zona, una ruta que asegure la accesibilidad para todos o el traslado seguro para todos. Porque ¿qué pasa? En la arena, si bien para el que tiene problemas de visión puede identificar, ¿cierto? Con la textura que es arena, ya Sí, bien, pero la arena no le indica nada, solo que está en arena. No sabe si puede seguir a la derecha, no sabe si puede seguir a la izquierda, no sabe si cuánto más allá sigue la arena y en qué momento la arena se acaba y pasó a la calle. Entonces, dentro del contexto de parque quizás van a haber efectivamente zonas de arena, pero a esa zona de arena va a llegar una ruta accesible que seguramente va a tener una franja de advertencia podotáctil antes para que la persona que no ve pueda saber que está entrando a una zona de arena que quizás es una zona de juego y no es el camino del parque. ujú.
¿ya? Sí. O que está entrando a un camino distinto dentro del parque, pero que después le va a permitir esa ruta, quizás viene en el borde de la arena, le permite seguir tocando para saber cuándo poder retomar la ruta y poder salir de la arena, porque si no se vuelve en un laberinto que no sabe por dónde salir. Entonces, independiente como de que algo sea más fácil para uno que para el otro, la exigencia es de que debe haber una ruta. Quizás no es en todo el parque, pero hay una ruta que cumple con el desplazamiento seguro para todos. Sí. ¿Ya? Profe, sí, se entiende. Gracias, profe. Ya, entonces, como resumen, declarar mejor cuál es el área que van a diagnosticar. A ver, voy a hacer un esquema, porque esto puede servir para todo. En el PowerPoint. Ya, entonces, esto es como la estructura inicial de lo que hay del contenido, ¿cierto? Que es presentación del caso aquí. No, yo no solo presento el caso, sino que también declaro el sector que voy a estudiar. E intervenir. Que yo me puedo poner a hablar de todo un sector gigante, pero no, quizás no voy a intervenir todo. Entonces, no es que lo otro no sea prudente, sino que es como acotar el ejercicio para poder ser concreto en lo que estamos analizando, ¿ya? Entonces, declaro el sector que voy a estudiar y a intervenir, ¿ya? Después que declaro, en el sector que ya he declarado que voy a intervenir y que voy a estudiar, bueno, y obviamente aquí en la presentación del caso sería bueno que aparezca una presentación fotográfica, ¿cierto? Para quienes no conocemos ese lugar, de los bordes o como lo que hicimos acá en el fondo, ¿cierto? Calle 1 es así, una foto. Calle 2 es así. Y mi sector que estoy declarando como análisis es esto. Involucra la vereda de acá y involucra la vereda de aquí. Y aquí también, la vereda de aquí y la vereda de acá. No es que yo estoy estudiando eso, no. Esa es mi zona de estudio. Por lo tanto, presento las 4 calles para que no está ahí, se haga una idea espacial, ¿cierto?, de esta zona urbana. Entonces aquí, fotográfica del cuadrante o tramo para algunos, ¿ya? En el diagnóstico, ¿qué hago? En el diagnóstico, ¿cierto?, evidencio fotográficamente también las problemáticas, perdón que escriba mal, aludidas a la accesibilidad universal. ¿Ya? Entonces ahí diagnostico y voy mostrando en mi planta 2D que levanté o en algo como esto, ¿cierto? Voy evidenciando, ¿cierto? Como lo hicieron los que corrigieron, que pusieron un círculo con la foto del tipo de problemas que están evidenciando a lo largo de su tramo o por borde, en este caso de un cuadrante, ¿ya? Después que realizo mi diagnóstico, entonces hago la propuesta de la ruta accesible aplicando los criterios indicados en la OBU con su respectivo número de artículo. ¿Ya? Entonces, si yo en el diagnóstico puse acá, hice
en mi diagnóstico hice la evidencia de esto, ¿ya? De ese cruce. Y digo, en ese cruce está la foto y no sé, y evidencio con una foto cuál es la complicación, si es que la hay, porque quizás está bien resuelto, no sabemos. Pero la idea es como que ustedes vayan caminando, tanto por la vereda del frente como por la vereda del otro lado, y vayan recorriendo y como expertos, digamos, o entendidos en temas de accesibilidad, vayan con ojo de, oh, mira, aquí no corresponden los anchos, aquí, como lo hicieron algunos, ¿cierto? Hay elementos entre medio del área que debiera ser libre, el área libre en altura es más pequeño que 2,10 metros, entonces muestran una foto de eso, y así, ¿ya? Entonces aquí, a la hora de, estamos en el ítem de propuestas, ¿cierto? Y quizá en el diagnóstico ustedes dijeron, aquí hay un problema y escribieron, ¿cierto? Escribieron cuál es el problema, ¿cierto? El diagnóstico, ya. Entonces, después cuando yo voy a mi solución, una vez que ya hice el diagnóstico, entonces yo digo, en este cruce, lo aplicable es un cruce como este, por decir cualquier cosa, porque no lo sé, no lo estoy viendo en detalle, que es el artículo tanto de la ordenanza, donde se aplica y aquí entonces complementan con un texto donde dicen por qué están aplicando ese tipo de criterio y etcétera. ¿Ya? Esto puede ser de esta forma, pero sin que les digo se convierta en un collage, pero dada la escala en cómo están, quizás la gran mayoría pueda graficarlo 2D y dibujarlo 2D, porque no son cosas complicadas, son básicamente líneas. Y proponer entonces cuál sería la solución. ¿Ya? Entonces cualquiera de los dos mecanismos es bueno siempre y cuando se evidencie, tenga un aspecto analítico y no así como un collage de decisiones tomadas al azar, ¿ya? O para rellenar y que se vea así como, uy, que hice un estudio, no. Tiene que tener un sentido esa propuesta y aquí tiene que haber una reflexión al respecto. ¿Ya? Y entonces ahí finalmente esa es la parte final y la más contundente, la que tiene mayor peso de evaluación en esta evaluación. Ya completo, obviamente, todo es importante, pero aquí tiene mayor peso porque ya vamos viendo entonces cómo ustedes están aplicando el conocimiento que vimos en clase a una situación más o menos real, ¿cierto? Eso. No sé si alguien tendrá... ¿dónde estoy? Acá. En el caso de Gustavo y Catalina, si les quedó algo más que compartir o que preguntar. No, profe, quedó ¿No? bien claro. Ya, Sí, gracias. súper. Bueno, para los que están presentes y no han levantado su mano, ¿no van a compartir nada o van Sí, profe. a...? ¿Sí? Ya, Nosotros Matías. no hemos avanzado tanto en cuanto al desarrollo del contenido, pero hicimos, entre comillas, un marco teórico para seguir y se logró ¿Ya? mostrar para saber si es que vamos como bien encaminados, en verdad. ¿Ya? Ya obviamente una portada, Ujú. la zonificación, la descripción general del proyecto, o sea, que vamos a analizar. ¿Van a Y analizar el parque completo? es que eso teníamos dudas, porque ahora que vimos la clase podemos analizar el interior de las vías del interior del parque o las que las rodean. Ahora en este Claro. momento es mucho más fácil analizar lo que lo rodea por el tema de que el parque está cerrado por la pandemia. Bueno, Mm, yo estoy en fase 1 ahora, entonces es difícil como ya, poder tener acceso a él. claro. Entonces Ya, nosotros que habíamos entonces, puesto, perdón, Andrea, más. perdón, si esa es la decisión final, entonces aquí tendrían que ustedes marcar, identificar como para que ahí, porque ahí con esa imagen, obviamente, como estaban en la duda, yo Sí, entiendo que el análisis es todo el parque, claro, es ¿ya? que eso era. Entonces, ya. Entonces, ahora que ya tomaron como la postura, yo creo igual concuerdo que mejor analizar los bordes y sus cruces, ¿cierto? Y el borde implica su vereda con los cruces, pues no como la pura vereda
del parque, porque se supone que en algún momento yo cruzo del parque, ¿cierto? Para pasar al otro extremo, ¿ya? Lo rodeo tanto como cruzo. Ya. Entonces, en el fondo, si uno hace, puedo solicitar el control aquí. ¿Están en PowerPoint o es un PDF? Es un PowerPoint. Pero Ah, ya. puedo, ¿Puedes ponerlo PowerPoint? pídame el control primero, que cuando estoy allá Ah, dentro es de que ya la lo pedí. presentación, es que no me salió, por eso le decía. A ver. Chángara, no sé, no me deja hacer nada más. Ahí está. Ya. Ahí estoy. Ya. ¿Puedo hacer cosas? Sí, creo que sí. Ya. Si quiero insertar una figura, ¿cómo lo hago? Acá, La profe. presa. Ah, ya está. De nuevo. Entonces, supongamos que es donde insertar forma. Acá. Aquí. Ya, entonces, supongamos el cuadrante de ustedes de estudio, entonces, si uno lo dibuja así como, aquí va a salir medio chueco porque como no es recto esto. No permite hacer como cuadrados oblicuos. Pero podemos hacer esto. Eh, No, sí, mira, sí está bien la foto, sí, lo que pasa es que quería, bueno, voy a hacer así una idea general, después ustedes la ya. pueden como mejorar. Está un poco lento cuando selecciono, pero en el fondo el cuadrante de estudio de ustedes cuesta a veces con esta cosa de... Sí, sí es difícil, profe. ¿Dónde voy al relleno? Eh, Arribita. Arribita. ah, es- ahí, Ya, mira, profe. parece que me sale más rápido si, si lo hago así, mira. Bueno, dejan de compartir y dejan de... quítame el control. Bueno. Ya, ya, entonces a lo que me refiero yo es que si ustedes tienen, si este es el parque, ya, entonces en el fondo, y supongamos que esto lo que está atrás es la calle, o sea, lo que lo ya, entonces, bueno, aquí se hizo un poco lo que quería, que en el fondo el análisis de ustedes es el cuadrante naranjo, ¿cierto? Que es el pedazo, no es lo que está dentro del parque, sino que es el pedazo que bordea el parque, es el marco del parque, si se puede decir. Claro. No sé si se entiende. Ese es como el análisis de ustedes como zona, para que cuando lo especifiquen, lo declaren gráficamente, se entienda eso. ¿Ya? Ya, profe, le voy a seguir mostrando un poquito la Sí, eso. presentación. Ya. Y entonces llegamos a la lámina de descripción en general del tramo que vamos a usar ahora. Después de eso teníamos pensado, nosotros teníamos pensado hacer como un análisis un poquito de contexto en cuanto a vialidad vehicular por la aglomeración vehicular de las calles, la vialidad peatonal y el transporte público y las rutas de acceso al parque. Pero no sé si esto será necesario ahora que vamos a trabajar solo con la trama, o sea, solo con el borde. No, yo creo que ahí, bueno, pueden hacer quizás reseñas de eso, pero no una investigación profunda, porque en el fondo el foco es que ustedes este borde, este marco que van a analizar, ¿cierto?, que rodea el parque, es que lo orienten al diagnóstico de lo que está fallando desde la perspectiva de la accesibilidad universal.
¿ya? Es decir, si ustedes van a un extremo del parque y y ese extremo del parque tiene una vereda, entonces ver esa vereda, revisar los artículos que están en el manual, ¿cierto? Y ver las falencias en todo ese borde, el diagnóstico en el fondo, como lo han Sí, hecho un poco los compañeros, ¿cierto? sí, Bueno, mostrarme también, como le he dicho a todos, antes de ir al diagnóstico, mostrarme como todos los bordes para yo hacerme la idea espacial, ¿cierto? Una foto de la calle 1, una foto de la calle 2, una foto de la calle 3, el cuadrante completo. ya, Y después de esas calles, entonces pasar al diagnóstico y decir, ya, calle 1, supongamos que es la de arriba, borde 1. Y ahí entonces hacer un primer diagnóstico, es decir, anchos de vereda, pavimento, todos los artículos que se muestran en el manual, sí, ¿ya? profe. Sí, Eh, en realidad sí lo habíamos entendido bien, pero solo que habíamos puesto información extra, como que íbamos a hacer un análisis aún mayor del que se pedía. claro, entonces lo Solo eso pueden que, dejar, pero como antecedente general, pero no profundo porque no es el foco, ya, ¿ya? profe. Y ahora como veo que ese parque es bastante grande, quizá el análisis que pueden hacer, no sé cuántos metros son ese parque. Si esto se alarga mucho, es muy abundante, quizás elegir un borde del parque, no sé, el borde, voy a O una solicitar. esquina quizás puede ser, ¿o no? No, porque una esquina puede ser un borde con una esquina, porque una esquina es muy poquito. Es No, pero como me un refiero cruz. a esta esquina, como estos dos bordes para poder armar la esquina. Claro, puede ser eso. Mira, solicita el control. Ahí sí, disculpa. Ya. Entonces, quizás yo lo que analizo es este eje del parque, ¿cierto? Más el cruce hacia el otro lado. Y quizás el cruce, y ahí después llego para acá y veo este otro borde que es el otro lado del parque hasta donde yo llego al parque de nuevo. Que debe ser más o menos parecido al otro borde. Ya, entonces en el fondo, si ahora concretamos el análisis de estudio de ustedes, es este tramo en el fondo, hasta llegar allá al cruce, ¿ya? Ya, Considerando las dos veredas de la que, la que está al frente del parque y la que está en el parque. claro, Claro, sería bueno que consideraran las dos, ya que estamos concentrados en un solo tramo, en ese tramo, ¿ya? Porque si hacen todo el borde del parque, es muy grande, porque van a tener que hacer lo mismo, el borde del parque y el borde del frente, porque la ruta en el fondo o sea, la ruta en realidad en la vida real debiese ser para todos los bordes, ¿cierto? Pero para el caso docente y práctico y podamos acotarnos para poder que nos concentremos en aplicar los conceptos y no que se nos agrande todo para difuminar y al finalmente no entender lo que estamos haciendo, nos concentramos en este rectángulo que involucra hasta el cruce, el otro cruce, bajo, 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 bajo y hasta que cierro el parque. ¿Ya? Entonces ahí, como presentación del proyecto, pueden partir con una foto de esta calle, de esta calle, de esta calle y de esta calle, pero decir, para el caso de este ejercicio, analizaremos este tramo. ya, ¿Ya? bueno, Como sugerencia, si ustedes quieren otra cosa, no, está bien. también lo pueden hacer. Pero, como le digo, si se analiza solo la esquina, es muy poquito, porque falta, en una esquina uno puede analizar los cruces, ¿cierto? Y las bajadas y todo eso. Pero falta aplicar los otros criterios, que es la ruta accesible propiamente tal, un eje, ese eje llega a ese cruce y todo. ¿Ya? Bueno, profe. Eso, ¿tienen algo más abajo o hasta ahí van? Eh, era más que nada la presentación como de marco teórico, el análisis de la vialidad, lo que le nombré delante, por la Ah, ya, vehicular, lo mismo que nos peatonal, transporte público, después la presentación del diagnóstico, y aquí habíamos hecho como el análisis vial interior ya como entrándonos al proyecto como tal, pero eso se va a ir, y vamos a presentar la norma de la OU, y después vamos a presentar la propuesta
como dándole un poquito de coherencia a la presentación. No sé si estará bien. Lo que les decía recién, pues está bien esos antecedentes, pero como antecedente general, ¿cierto? Porque el análisis vehicular no es el foco de la accesibilidad universal, ¿cierto? Porque los vehículos tendrán su vía para pasar por ahí, ¿cierto? Claro, es que A más que nosotros nada nos porque preocupan los estamos, bordes que llamamos ruta accesible, ¿ya? Para las personas. Entonces, no se ahí difuminen, concéntrense en su en la vía sector, peatonal. en la ruta accesible, en su borde. No estamos preocupados de los autos, estamos preocupados de una ruta caminable para todos, Profe, pero ¿ya? es que igual creo que cuando empecemos a hacer el proyecto es considerable el flujo vehicular que encontramos, más que hacer la propuesta en la calle, o sea, en la calle como tal, es considerar el flujo al cual nos estamos enfrentando, porque eso igual tiene que ver, yo creo. Claro, no, si está bien hacer una observación, como les decía recién, está bien hacer esa observación, ¿cierto? Dejar ese antecedente, decir, en el fondo es una problemática, ¿cierto? Que uno Claro. dice, bueno, en esta calle no hay un cruce definido dentro de la ruta accesible y es una vía de alto flujo vehicular, pero más allá de eso es suficiente, ¿ya? Pero no entrar a la profundidad del tema del flujo Ah, no, vehicular, para nada. ¿ya? Ya, profe. Entonces uno puede hacer, eso es un diagnóstico, lo que te acabo de decir es un diagnóstico, ¿cierto? Forma parte, y ahí debiese uno quizás ver una foto de la vía y ver evidentemente ese flujo, pero parte del diagnóstico, pero no como profundidad de tema, Ya, ¿ya? ya, profe, Eso. gracias. Ya, súper. Recuerden que la próxima semana, el próximo viernes, vamos a, decidimos, dado que tuvimos un viernes que, bueno, hemos tenido varios viernes que hemos, entre comillas, perdido de clase. Por lo mismo, el próximo viernes que correspondía el día de entrega, lo vamos a posponer para que lo entreguen durante el fin de semana o incluso hasta el día lunes, ¿ya? No puedo correr la entrega hasta el próximo viernes siguiente porque ya tenemos que subir a la plataforma de las notas las primeras notas, ¿ya? La N1. Entonces, máximo puede ser postergable hasta el lunes con la idea de que el viernes próximo tenemos una sesión más para poder corregir, dado que perdimos una sesión, una fue por feriado, otra fue por la semana catuta, entonces nos han coincidido por lo menos 2 o 3 feriados o 2 o 3 días sin actividad nuestra. Así que bueno, el próximo viernes es día de sesión para que me muestren sus avances, los compartan y ahí ya entonces después no nos vemos hasta la semana subsiguiente porque esa semana es la de receso. Eso, no sé si alguien más tiene algo más que compartir o acotar. Profe, en cuanto a fecha, más que día, ¿qué fecha sería la entrega? Voy a mostrar aquí el calendario. Ya, a ver. Hoy día estamos a 7, ¿cierto? La entrega por calendario correspondía al 14, que es el próximo viernes, ¿ya? Pero este día 14 lo vamos a dejar de sesión como ahora, que es para corregir, para que la entrega se realice durante el día 15, durante el día 16, hasta el lunes 17, ¿ya? En esos días pueden entregar. Ya, profe. Ahora, como cuando corrigen avanzan bastante, por eso es bueno que para la próxima sesión avancen todo lo que puedan, no se les concentra todo el trabajo para el fin de semana. Por eso es importante los avances y correcciones en clase o conversaciones o compartir en clase con material avanzado, porque a la hora de hacer el encargo, la cantidad de tiempo se reduce, ¿ya? Entonces la idea es que del 14 hasta el 17 puedan entregar. Yo me imagino que el 14 no van a entregar, pero quien eventualmente alcanzara a hacerlo puede hacerlo. Entonces la fecha de entrega va a quedar del 14 al 17
pero el día 14 vamos a tener sesión de corrección en la mañana como hoy día, ¿ya? A diferencia de cuando respetamos la fecha de entrega, yo doy esa mañana para que trabajen en sus cosas del encargo, pero ahora necesitamos contar con un día más de corrección, dado que hemos perdido otros días, y la posponemos para que entreguen hasta el 17, ¿ya? Vía aula virtual, ahí va a estar el link, Bueno, profe, gracias. ¿ya? Ya, ¿alguien más que quisiera compartir sus avances o alguna acotación, algo? Ya, bueno, entiendo que estamos tan listos los que ya quisieron resolver sus dudas, compartir sus avances, y si no hay nadie más que tenga dudas o seguir compartiendo, entonces terminamos la sesión ahora y nos vemos el próximo viernes en el mismo horario. Avancen lo que más puedan para que el fin de semana tengan que trabajar poco, ¿ya? O si trabajan, sea no tanto como si no avanzaron en toda la semana, ¿ya? Y podamos tener algo más de conversación, porque en la medida que ustedes traen material, avanzamos. En la medida que no, yo no puedo decir mucho más porque ya lo que dije ya está dicho, ahora es hora de aplicar, ¿ya? Así que eso, pues, nos vemos entonces el próximo viernes, en el mismo horario. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, gracias. Ya, que Chao, estén profe. bien. Chao, Chao, profe. chao. Que esté Chao, bien. buen fin de. Igual. Chao.